Bien, buenas tardes a todos y todas. No hay problema, quienes no puedan prender la cámara, digamos, quienes puedan, enciendan. Quienes no puedan, podemos entender. Unas cuestiones formales, como habíamos desarrollado ayer miércoles, las clases presenciales van a ser los miércoles, martes y jueves vamos a ir con esta modalidad virtual. El enlace que hoy les compartí en el grupo es el enlace que se va a sostener hasta que terminemos el semestre. Y también está el enlace en la página, en el aula virtual. Si me detengo un segundito es porque estoy admitiendo que están sumando compañeros. Ayer les decía que teníamos alrededor de 146 y hoy ya estamos en 154 estudiantes inscriptos. Esperemos que este número se sostenga y sea este número que termine cursando y promocionando la materia. Es el anhelo y la expectativa que tenemos desde la cátedra, que todos puedan llegar a la promoción. ¿Dónde está el grupo de WhatsApp? Mayra, en el grupo de WhatsApp está en el aula virtual, está el enlace para unirte también. Quizás algún otro compañero o compañera te puede luego compartir el enlace para unirte al grupo de WhatsApp. Algo que se nos pasó ayer decir también es en relación a los paros que pueda llegar a haber en relación al reclamo como docentes que llevamos adelante, es que la cátedra adhiere y comparte y acompaña estos reclamos y en la medida que también no, la idea tampoco es perjudicar al estudiante que está cursando la materia, así que vamos a tratar de ir acomodándonos con ello. En la medida que surja, se proponga, se promueva desde el sindicato el paro docente, un reclamo legítimo que se lleva adelante por mejoras salariales, vamos a ir en esto también poniéndoles en conocimiento si vamos a dar clase o no, o si ese día adherimos. En esto vamos a ir también avisando con anterioridad para cuestión de que ustedes se puedan organizar al momento de estar presente, ya sea un miércoles o si vamos un martes de manera virtual. Estamos, como vienen siendo lunes y martes por el momento los paros, ya se inició con estas fechas, vamos a ver cómo continúa y si se sigue en esa modalidad. Dicho esto, ¿quedó alguna pregunta, alguna duda en relación a lo que se planteó ayer? Les pido que habiliten el micrófono en lo posible y si no pueden, bueno, recién escribir en el chat. Si no, avanzamos con la clase. No hay preguntas. Voy a compartirles un Power. El material de lectura y de estudio está en el aula virtual. Ya pueden descargar eso para ir quizás leyendo. ¿Estamos? Bien, profe. Cuando iniciamos a hablar y ya comenzamos la clase, cuando iniciamos a hablar de derecho, podemos entender esto como en un sentido muy amplio y quizás resulta al principio abstracto. Pero el derecho nos acompaña en todo momento y la norma y las normas también nos acompañan en cada momento. Quizás desde lo más cotidiano, ¿no? Hasta una normativa
propuesta por un legislador vigente y que regula conductas. Quizás nosotros en lo habitual y quizás lo más palpable cuando uno se encuentra con cierta normativa, lo relaciona directamente con el derecho penal, ¿no? Una persona que comete un delito, ese delito se investiga y esa investigación luego lleva quizás a una condena o no de esa persona que ha cometido un delito. Digo, esto en lo cotidiano, en lo habitual, es con lo que uno se encuentra con la norma jurídica. Nosotros en derecho hay diversidad de autores que desarrollan qué es el concepto de derecho. La propuesta, digamos, en este Power y está en el contenido también de lectura, de estudio. Por ejemplo, Arauz Castex dice: el derecho es la coexistencia humana normativamente pensada en función de justicia. Quizás podemos llegar a desentrañar, ¿no?, qué se entiende por justicia también, qué valor es la justicia también, qué valor le damos nosotros a la justicia. Digo, pensando en, si se quiere, este concepto, empezar a desgranarlo. Borda, por otro lado, establece o propone que el derecho es un conjunto de normas que regula las conductas establecidas por el Estado con carácter de obligatoria conforme a la justicia. Aquí también aparece otro elemento más, ¿no?, que habla sobre la obligatoriedad. Y habla también Borda sobre qué podemos entender por justicia. Y por último, también otro autor, Salvat, dice que es el conjunto de reglas que se establecen para regir las relaciones de los hombres en una sociedad en cuanto se trata de reglas cuya observancia puede ser coercitivamente impuesta a los individuos. Y aquí encontramos otro elemento más, la coercitividad, ¿no?, que podemos relacionarla con la obligatoriedad que plantea Borda en el concepto anterior. Digo, esto resulta quizás complejo, palabras nuevas, ¿no? ¿Qué es coercitivo? ¿No? ¿Qué podemos entender por obligatorio? ¿Qué es la justicia? Digo, quizás puedan llegar a ser conceptos abstractos, que no lo palpamos, pero que sí lo tenemos en lo diario, en lo cotidiano. Y yo recién les decía, si una persona comete un delito, digamos, yéndonos al ámbito del derecho penal, esta persona puede ser juzgada por ese delito cometido, un homicidio. Una persona que choca, un vehículo choca contra otro vehículo, ¿no? Se produce un daño material sobre dos autos. Bueno, ¿quién tiene la culpa? Otro elemento. Y acá va a actuar, si esto se llega a una instancia de judicializar ese choque, se va a llegar a una sentencia. Y el juez va a determinar, ¿no? Va a determinar quién tuvo la culpa y cuánto tiene que responder por esa culpa, por ese choque, por haber roto, quizás, ¿no?, un vehículo, haber chocado, un daño material sobre esa propiedad. Digo, en esto es, nosotros al derecho, a la norma, la encontramos en lo cotidiano, ¿no? Y esto lo vamos a ir viendo durante toda la materia, durante todo el semestre, el cuatrimestre que tenemos. Podemos quizás sintetizar estos tres autores, ¿no?, y llegar a un concepto que podemos manejarlo todos, y es que vamos a entender por derecho aquel conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas y las relaciones de las personas en una sociedad,
de manera obligatoria en un tiempo y en un espacio. Conjunto de normas, podemos, cuando hablamos de conjunto de normas, podemos decir que están codificadas, están en un código. Por ejemplo, el Código Civil. Acá tenemos un conjunto de normas, un conjunto de artículos que regulan las conductas de las personas, que regulan las relaciones de las personas. Por ejemplo, si yo estoy casado y me quiero divorciar, bueno, aquí en este código están las reglas para llegar al divorcio. Si yo de repente falleció mi papá y y tiene bienes, dejó bienes, y estos bienes están todos a nombre de él, yo necesito producir un juicio sucesorio para que esos bienes pasen a propiedad de cada uno de los hermanos. Ese procedimiento, esa instancia judicial, ese proceso, está regulado también en el Código Civil, un proceso sucesorio. Entonces, este conjunto de normas, que lo encontramos en un código, ¿no? Que son normas escritas, que está codificado, regula las relaciones de las personas en una sociedad de manera obligatoria en un tiempo y en un espacio. Cuando hablamos de obligatoriedad es porque estas son las reglas que hay que seguir, ¿no? Esto es lo que el Estado, por medio de sus legisladores, el poder legislativo, sancionó un conjunto de normas. Y estas normas son obligatorias para la convivencia en sociedad, en un tiempo y en un espacio. Nosotros hablamos de tiempo y espacio de la norma cuando la norma está vigente en este momento, en este tiempo. Y el espacio, hablamos de la jurisdicción, el espacio, el territorio, en el caso, hablamos del Código Civil en el territorio nacional. Aquí nos encontramos, digo, hasta lo que vengo desarrollando con nuevos elementos, con nuevas palabras, ¿no? Y que nos van a ayudar a ubicarnos para luego poder quizás interpretar una ley o llegar a tener los caracteres generales, ¿no? De qué es una ley, qué jurisdicción se aplica, si es en la provincia, si es en el municipio, si es a nivel nacional, en todo el estado. Ahí hablamos de espacio y de tiempo, le decía yo, cuando una norma está vigente, hablamos de tiempo. Por ejemplo, el Código Civil que le estoy mostrando entró en vigencia en el año 2015. Ahora, este año, en agosto, se van a cumplir recién 2015, 2025, 10 años de vigencia. Nosotros teníamos antes, y lo tengo por acá, a otro código, el código de Vélez-Sarsfield. Aquí en el código de Vélez-Sarsfield teníamos alrededor de 4.000, déjenme ver, 4.051 artículos. 4.051 artículos. En el nuevo Código Civil y Comercial actual, vigente en 2015, se redujo y a ver, no quiero meter la pata. Prescripción.
a 2.671 artículos. Digo, hubo una actualización, hubo una readecuación, pero si yo hoy en una demanda cito artículos del Código Civil anterior, el juez me puede decir, vaya, vuelva a hacer la demanda y cite artículos nuevos, porque no hay coherencia, porque estaría citando un código viejo, un artículo viejo, del cual no está vigente. Entonces, cuando hablamos de tiempo y de espacio, nos referimos a esto, a una ley, a un artículo que está vigente, que hoy regula la conducta de las personas en este momento y en este espacio, Argentina, en la jurisdicción. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Entonces, profe. ¿qué elementos, qué palabras claves hasta ahora tenemos? ¿Qué es el derecho? Que es un conjunto de normas que regula las conductas de quienes, de las personas, en un tiempo y en un espacio. ¿Vamos? Sí, profe. Perfecto. Quizás podemos clasificarlo como derecho objetivo y derecho subjetivo. Cuando hablamos de derecho objetivo, podemos caracterizar el derecho como aquel ordenamiento social. Objetivo nos vamos a referir cuando está escrito, cuando se lo podemos palpar, digamos, en algún sentido, está codificado. Esto es derecho objetivo. Es decir, que es este conjunto de reglas, ¿no? Que la persona debe cumplir. Se exterioriza en el que la persona debe cumplir esta norma. No es otra cosa que un conjunto de normas que rige las relaciones de las personas, como venimos desarrollando, y qué ejemplos podemos dar. Que es el derecho que prohíbe apoderarse de lo ajeno. El Código Civil dice que, el Código Penal, perdón, dice que si yo tomo una cosa que no es mía, no es de mi propiedad, me pueden aplicar una sanción, ¿no? Nosotros en lo habitual podemos decir robo, ha robado, ha hurtado. Términos hurto, robo, en lo habitual decimos que ha robado. La diferencia en eso está en que si se aplicó fuerza en la cosa o no. Rompió el vidrio del vehículo para sacar la cartera. Bueno, ahí hay un robo, no hay un hurto. Si la persona dejó el celular en la mesa, en una confitería, y pasó alguien y lo levantó ágilmente, ahí puede haber habido hurto. No hizo fuerza, no rompió nada para llevarse ese celular. Digo, en eso es la diferencia entre robo o hurto. Vuelvo. Cuando hablamos de derecho objetivo, hablamos de este conjunto de normas que regula a las personas, que regula las conductas de las personas en esta relación, que está codificado, que está escrito. Lo podemos vincular con este ejemplo, ¿no? De yo no me puedo apoderar algo que no es mío. ¿Estamos? Yo no puedo tomar el celular que está arriba de la mesa en una confitería y que no es mío. A contrario de esto, vamos a hablar de derecho subjetivo, que es otro sentido de entender el derecho. Es visto desde el sujeto. La persona que tiene un derecho se ve, cuando se ve compelido, se ve
por ejemplo, yo voy al ejemplo para después volver al concepto. Alquilo, yo tengo un departamento que lo alquilo, ¿no? Hice un contrato de alquiler con una persona y esa persona dejó de pagarme el alquiler. Yo tengo dos instrumentos. Por un lado, el contrato, que es el derecho objetivo, y por otro lado, el derecho subjetivo, de poder reclamar a esa persona que me pague el alquiler. Tengo la intención, pasa por lo interno, la subjetividad de poder reclamar ese derecho. Dice, es la facultad que tiene el propietario de usar y disponer de la cosa. Yo soy dueño del departamento. Me dejaste de pagar el alquiler, tengo el derecho, primero, de exigirte que me pagues el alquiler, y si no me pagas el alquiler, bueno, podré llegar a iniciar un proceso de desalojo. Pero también, digo, la intención es lo subjetivo de poder llevar adelante ese proceso. Estamos hasta acá y es la facultad que tengo yo como dueño, ¿no? Como propietario de la cosa. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. De la persona física y la persona jurídica, ¿cuál es la persona jurídica? O sea, se entiende que son las instituciones y eso, pero ¿cómo es que se llega o sea, quién la reconoce como persona jurídica? No hablé de persona jurídica, Andrea. Sí, perdón, profe, es que yo había leído el material de estudio y ahí como que me había entrado una duda. Dentro de lo que decía el derecho subjetivo de la persona física o jurídica. Bien. Nosotros podemos clasificar a la persona física, que somos nosotros, los seres humanos, de las personas jurídicas. Las personas jurídicas son las instituciones, por ejemplo. Yo quiero armar una SRL, una sociedad anónima. Tienen personería jurídica. Asociaciones tienen personería jurídica. Cooperativas actúan como personas. La calidad la calidad de persona la adquieren, las personas jurídicas la adquieren cuando es otorgada por el Estado. Al momento de yo hacer la primera asamblea constitutiva, por ejemplo, ¿no? Estoy armando una sociedad anónima y realizo una primera asamblea donde me constituyo como una empresa. Esa primera asamblea constitutiva, se hace un acta constitutiva y después acta se presenta en un órgano del Estado, personería jurídica. No sé si ahora tiene otro nombre, Emi. Sigue siendo, ¿no? Persona jurídica. Ellos Sí. me otorgan como si fuera una matrícula, un número, con el cual yo voy a actuar como persona jurídica. En cambio, la persona física adquiere la calidad de persona al momento de la concepción. Pero esta queda sujeta al nacimiento. Digo, en el material se van a encontrar con estos dos términos, persona física y persona jurídica, y la diferencia está que la persona física somos nosotros, los seres humanos, y la persona jurídica es una empresa. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Ahora entiendo porque no sé si se había acordado también el audio al momento que habías consultado. Sí, Mayra.
¿Levantaste Hola, la buenas mano? tardes. Sí, hola, Sí, buenas buenas tardes. tardes. También estaba leyendo el material y quería saber si me podía explicar un poco esto del sentido amplio y el sentido estricto del derecho subjetivo. Bien, vamos a ir ahora para ahí, me parece. El derecho objetivo es un orden social justo. El derecho subjetivo es la persona física o jurídica que puede exigir, habíamos dicho esto, a ver si quiero pasar esto. Un segundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, denme un minutito. ¿Quedó claro hasta ahí lo del derecho objetivo y subjetivo? En el Power hay un videíto para que también lo puedan, para que lo puedan ver. A ver qué dice. Ya quiero ir a la consulta que hizo Mayra. Que exige sin intermediarios. No es el derecho no es la intención de quejarse. Es el derecho que vos tenés de solicitar, de pedir. Jacqueline, el derecho subjetivo es la intención que yo tengo de solicitar lo que me corresponde. Mayra, ¿me podés leer lo que no llegaste a entender de sentido amplio y restringido? Creo que sí lo entendí, pero igual es como que me gustaría poder ser más como específico porque dice, se hace necesario entonces tener presente que la expresión derecho subjetivo admite un sentido amplio, que es la relación jurídica, y un sentido estricto, una facultad jurídica. Ambas nociones de derecho no son antagónicas, sino que se corresponden y exigen recíprocamente. Bien. Digo, nosotros tenemos, en un sentido amplio, es el de poder exigir al otro, ¿no?, que lleve adelante una conducta. Cuando hablamos de restringido, vamos a ir ya a lo específico. Dice, no es antagónico. Yo voy a pedir el caso que yo les decía, o el ejemplo que traía de un alquiler, no, me estoy yendo a lo específico del tema. De decir, si yo tengo un derecho subjetivo, primero tengo un derecho objetivo, que es que vos me cumplas con lo acordado en el contrato. Y que si no me cumplís, tengo la posibilidad de solicitarte, de exigirte, de pedirte que lo cumplas. Digo, en un sentido amplio es la posibilidad de solicitarlo. A ver, nosotros en la Constitución Nacional tenemos una serie de derechos. Por ejemplo, últimamente, de pedir a las autoridades, de solicitar a las autoridades, ¿no?, lo que está sucediendo, de movilizar la protesta
está amparado por la Constitución. Como también está amparado por la Constitución la libre circulación. Es un derecho general. De repente, te dicen que usted no puede protestar y usted no dice nada. Deja de protestar, por más que esté amparado. Entonces, tenemos un derecho subjetivo de poder reclamarlo y está en un sentido general. Está avalado por la Constitución. Tenemos un derecho un poco más restringido o más estricto o más acotado en el ejemplo que yo les daba de alquiler. Yo, digamos, por ejemplo, vos, Mayra, vos decís, es mi departamento. Bueno, yo no tengo el derecho subjetivo de ir a reclamar a quien te debe a vos. Eso está restringido a vos, no a mí. ¿Se entiende? Tenemos un derecho subjetivo general amplio, el caso que los derechos que tenemos en la Constitución, y después hay algo que está restringido, que está acotado. Y está determinado, quizás vos como propietaria del inmueble, de solicitar, de reclamar eso. Yo no puedo hacerlo porque yo no soy el propietario o el dueño del inmueble. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe, vendría a ser como que la relación jurídica es algo implícito. En el caso de un contrato. Y en el caso del amplio, sí, está implícito. Bien, sí, ya lo entendí mejor. ¿Estamos hasta ahí? Luego las invito a ver el videíto que está en el Power y si quieren lo dialogamos la próxima clase. Yo quiero poder avanzar con la unidad. También podemos clasificar al derecho en derecho natural y derecho positivo. ¿Cuál es el criterio dentro de estas complejas cuestiones jurídicas que nos permiten distinguir lo justo y lo injusto? El derecho natural dice que si la ley es conforme a él, a ella, es justa. Y dice que si es incompatible a él, a ella, es injusta. La directriz de este derecho natural surge de la naturaleza misma o la naturaleza del hombre, de la naturaleza humana, y es revelado por el hombre por medio de la razón. Y aquí vamos a hablar, en este sentido, ¿no?, de derechos humanos. ¿Cuál es el derecho humano principal y derecho natural principal que podemos llegar a tener? Que tenemos, obviamente. Derecho a la vida. A la El derecho vida. a la vida. Bien, Claudia, es ese. Es el primer derecho natural, es el primer derecho humano consagrado por la Constitución y por los tratados internacionales, ¿no?, del que no se puede negociar. Nosotros tenemos, si se quiere, en algún sentido, escalas, ¿no?, de bienes jurídicos. El bien jurídico vida no es negociable. Es un derecho absoluto. También tenemos derechos relativos. Pero el derecho a la vida es un derecho absoluto. Y parte de la naturaleza misma
del hombre, del ser humano, de la naturaleza humana. ¿Qué diferencia hay con el derecho positivo? ¿Hay diferencia? Pregunto. ¿Ustedes creen que hay diferencia? Sí, perdón, el derecho positivo es como el derecho vigente y es propio de cada jurisdicción, como decía ya, o de cada lugar. En cambio, el derecho natural es aquel que es válido e idéntico en todo el tiempo y todo lugar. Bien. Yo diría que no hay diferencia porque el derecho positivo tiene como base el derecho natural. No está errado en lo que decís, Claudia, porque viene de la mano. Un derecho positivo, ¿no? Es como bien decís y como bien venimos desarrollando, es el vigente en un tiempo y en un espacio. El derecho positivo es lo que yo le decía hace rato, está codificado en un código, está establecido en una ley que está escrita, y hago hincapié en estos términos o caracterizaciones que puede llegar a tener el derecho. Vigente en un tiempo, en un espacio, codificado, escrito, porque cuando por ahí preguntamos, quizás en los parciales, quizás en el final, cuáles son las características que puede tener el derecho, queremos decir esto, os preguntamos en realidad esto, ¿no? Una norma que regula las conductas de las personas, las relaciones, que está vigente en un tiempo y en un espacio. Y si yo les pregunto qué es el derecho natural, es esto que estás diciendo claramente, Claudia. Viene de la naturaleza misma, está reconocido, y luego esto está plasmado en un código, en una ley, en un artículo, en una norma. Vienen de la mano, a lo que voy. Estoy pensando en el tema de si el derecho natural o el derecho positivo es el mismo en todos lados. Si nosotros decimos que el derecho natural es la base del derecho positivo, pensando quizás en el derecho internacional, pensando quizás en los convenios o tratados internacionales que regulan para los estados que han adherido a un convenio, un acuerdo, si es derecho vigente. Para los que han convenido, sí. Para los que no han convenido, no. Creo que me estoy enrollando yo y capaz que los puedo llegar a estar enrollando. Pero lo que voy es, volvemos al derecho natural como la base de la naturaleza misma del hombre, está revelado por la razón y está dentro de las categorías de derechos humanos. Y el derecho positivo tiene como base al derecho natural. Dice, sus principios son válidos en todo tiempo y lugar, como decías. Este principio general encuentra su fundamento en algo superior, en la naturaleza del hombre. ¿Qué pasa si no se cumple este derecho natural? ¿Qué creen ustedes si no se cumple el derecho natural? ¿El derecho natural está vigente en un tiempo y en un espacio? No, no tiene sanción. El derecho natural. Claro, es lo que lo diferencia del derecho positivo. El derecho positivo, que es la norma en sí, la que está vigente, prevé generalmente una sanción. ¿Sí? En cambio, el derecho natural, que, bueno, en otras épocas
como se consideraba la naturaleza o el Dios mismo, solamente puede llegar a tener un castigo social, o eso sería lo que diferencia. Y lo que decía anteriormente sobre el derecho positivo, pero el derecho natural, no sé si lo entendí bien, por ahí en el derecho positivo cambia uno de otro de acuerdo a la cultura, la idiosincrasia, el lugar. Por ahí algunas normas, por eso se dice también que el derecho positivo, mientras más se acerca al derecho natural, sería más justo. Sin embargo, en cada zona o en distintos lugares hay cosas que se van diferenciando. Y por eso hablaba usted de los tratados internacionales en los que quienes tienen un punto de vista común sobre algún tema, concuerdan y fijan esas normas que están vigentes dentro de esos países que acuerdan. Y ahí es donde yo noto la gran diferencia entre el derecho positivo y el derecho natural. Perfecto, Claudia. Digo, gracias por tu aporte, muy válido. Y también me pongo a pensar, y lo vamos a quizás a tratar en el desarrollo de la materia, en relación a la norma. Y estoy pensando el derecho a salud, cuando uno, y la privatización o el cobro de arancel a la salud, como se promueve, digamos, ¿no? O se está promoviendo en algún sentido, también en la provincia. Y por ahí hay como comentarios, digo, en redes, diciendo que por qué en Chile, por qué en Bolivia, si yo soy extranjero, me cobran la salud allá, y por qué no se les cobra a los extranjeros el acceso a la salud acá. Y vuelvo con esto, y con lo que venimos más o menos desarrollando hasta acá. La ley en Argentina es una, la regulación en Bolivia, en Chile, su ordenamiento es otro. Nosotros, quiero decir dos cosas, nada más, digamos, nuestra Constitución promueve a todo ciudadano habitante del suelo argentino, ¿no?, el resguardo, el cuidado. ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dice la ley de Bolivia? ¿Qué dice la ley de Chile? ¿Qué dice la Constitución de Chile? Digo, ahí hay diferencias. Entonces, no podemos, digo, en esto es desconocer nuestra legislación, lo que promueve nuestra legislación en relación a la persona que está habitando en un suelo argentino. Vuelvo con esto es en relación a derecho positivo, vigente, y las jurisdicciones de los estados. Un estado que presta consentimiento a una regulación donde otros estados prestaron consentimiento sobre lo mismo, ahí va a estar, digamos, el respeto hacia el otro en esa construcción de la norma y en esa construcción de los estados en relación a una regulación internacional. Solamente digo esto entre comillas o paréntesis, como quieran ubicarlo, en relación a la normativa, ¿no? Y lo que yo decía, ¿es vigente el derecho natural? ¿Estamos hasta ahí? Dependiendo las escuelas, vuelvo al punto, dependiendo las escuelas en cómo se interpretaba al derecho natural, bueno, había diferentes posturas. El catolicismo decía que el derecho natural provenía de Dios, ¿no? Y dependiendo las posturas o acuerdos, se entendía de alguna manera el derecho natural. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. ¿Vengo siendo claro o no con el desarrollo? Sí, se entiende claro. Perfecto. ¿Serás la voz, Claudia, del resto de tus compañeros o no? Esperemos que sí. Bien. Entonces, el derecho natural, ¿no?, parte de este orden natural de justicia,
el derecho natural en más y en menos, el derecho positivo está integrado por el derecho natural, ¿no? El derecho positivo es la concreción del derecho natural. Yo les decía, el derecho a la vida como principio fundamental y derecho fundamental, bien jurídico que no se negocia, ¿no? Está plasmado, por ejemplo, los llevo al Código Penal porque es algo que habitualmente uno en lo diario vino escuchando o es lo que uno puede como relacionarlo. Si yo mato a otra persona voy a tener una condena, ¿no? Privación de la libertad durante tanto tiempo. Digo, está plasmado ya en un código. Si yo mato a alguien, homicidio, puedo ir, me van a condenar y voy a estar privado de la libertad durante tanto tiempo. Está concretado en el derecho positivo. ¿Estamos hasta ahí? A ver. Profe, ¿podría dar otro ejemplo entre el derecho natural y positivo? Porque es como que los dos van de la mano, pero a la vez, por lo menos a mí me cuesta Van de la mano. buscar Van de ejemplos la de... mano. A ver, un derecho natural. La vida es un derecho natural, ¿no? Que está regulado en el Código Penal. Digo, si matas a alguien, la Constitución habla en el artículo 42, si no estoy errado, sobre un ambiente sano y equilibrado. ¿Es un derecho natural vivir en un ambiente sano y equilibrado? ¿O es lo que promueve la Constitución? ¿Qué creen ustedes? Es lo que promueve la Constitución, pero ¿Y es un derecho natural? en la vida es un derecho natural, pero vivir La vida en sí es un derecho natural. sano y saludable es lo que prevé la Constitución. ¿Vos crees que no es un derecho natural? Pregunto, ¿podés decir que no? Para mí sí debería serlo, pero no siempre pasa eso en la vida real. Yo creo que el derecho a un ambiente sano y equilibrado es un derecho natural. Primero está plasmado en la Constitución, que se lleve adelante, digamos, con todo la vorágine que tenemos como sociedad, podemos cuestionarlo, digamos. Nosotros tenemos una Constitución, ¿no?, de 1853. El artículo 42 de la Constitución, y que lo que tiene que ver con el medio ambiente, entró en vigencia en el 94, con la reforma del 94. El derecho a la salud como derecho universal.
¿Es un derecho natural? Sí. Sí, yo entiendo que sí es un derecho natural. Hoy nos encontramos, digo, con derechos, no es profe. ¿Por qué María? Depende de cómo... Depende de cómo nos criamos, dónde vivimos. El derecho a la salud no es un derecho natural, sino depende de dónde nos criamos, de dónde vivimos, cuál es el entorno. Sí, Yael. Profe, creo que nos estamos dejando llevar mucho por las otras materias de salud que teníamos los años pasados, Sí. tomando en cuenta muchos factores, pero creo que el derecho a la salud sí es un derecho. Por más que no se cumpla, eh, es un derecho porque viene de mano de lo natural. O sea, tenemos que estar saludables, tenemos que tener un buen estado de salud para poder realizar nuestras actividades del día a día. Por más que no se cumpla, es un derecho y viene de lo natural. Perfecto, gracias Yael por el aporte. Y quiero volver sobre un punto. Derecho natural, derecho positivo. El derecho natural, ¿qué es? Viene de la naturaleza misma del hombre. Nosotros podemos ubicar el derecho a la vida como lo principal y que no se negocia. Podemos ubicar, si se quiere, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente. María nos dice que no es porque depende del entorno. Las condiciones de acceso a la salud es una cuestión y que si el Estado lo da o no lo da y del entorno es real, pero no deja de ser un derecho natural del cual podamos exigir un derecho a la salud, un derecho a un medio ambiente sano. No deja de ser un derecho. Digo, hay que diferenciar. Podemos, bien, Yael nos decía, no deja de ser un derecho y que esté plasmado en una norma y que el Estado lo lleve adelante o no, es otra cosa. Que tengamos acceso porque el entorno no esté dado para no poder acceder, no significa o no pierde quizás, no pueda perder la calidad. Susana dice, perdón, voy a leer los chats, les pido que si pueden hablar, mejor, para poder hacer un ida y vuelta. No sé si interpreto mal, ahora que escucho un poco más, es como que el derecho natural, como usted dice, es todo lo que viene del ser humano, pero lo comprendo al derecho positivo en su relación con el derecho natural, a que el derecho positivo es como llevar a cabo una norma o un artículo de acuerdo a ese derecho natural que tenemos como seres humanos.
Por ejemplo, la vida, la salud, la alimentación, es como que son cosas que necesitamos para el derecho primordial que es vivir. Pero entonces, interpreto que a través de las normas, que sería el derecho positivo, es que se puede llevar a cabo eso. Podemos entender por algo natural del ser humano muchas cosas, pero ahora que estén escritos o hechos una norma es algo diferente. Gracias, Celeste. Nosotros partimos, vuelvo con esto, y poder interpretarlo, digamos, de esta manera. El derecho natural está dado por la razón misma, pertenece al ser humano, ¿no? Está dado por la razón misma, pertenece al ser humano, que queda luego plasmado en un derecho positivo. Voy de vuelta al chat, dice Raquel, es aquel con el que nacemos como seres humanos, y el derecho positivo es el que está sujeto a la conducta humana. Jacqueline, y si la salud es restringida en otros países como derecho no hay, igual sería natural, sería lo que requerimos como derechos, como necesidad del sujeto. Bien, vuelvo. Derecho natural. De la naturaleza misma del hombre, que está plasmado que se plasma luego en un código. Derecho positivo. Con respecto a lo que dice Jacqueline Milagros, dice, y si la salud es restringida en otros países como derecho, no hay, igual sería natural, sería lo que requerimos como derechos, como necesidades del sujeto. Yo les voy a pedir que si pueden abrir el micrófono, sería genial para poder, quizás yo le estoy dando un sentido a la lectura y tiene otro sentido dicho de manera oral. Los estados, al producir el derecho internacional y llegar a acuerdos, estos estados, por decirte, a ver, el Pacto Internacional de San José de Costa Rica habla sobre el derecho a la salud. Los estados que acordaron ese derecho y que lo tomaron como parte de la legislación, van a promover y van a cuidar ese derecho a la salud. Y el mensaje que deja Jacqueline en el chat nos quiere decir que si un Estado que tomó esa... Estoy interpretando lo que leo, ¿no? Y no sé si es lo que ella quiso decir. Si el Estado hizo parte de esa legislación o fue parte de esa legislación al construirla y después no la aplica, la legislación, el Código Civil o que regula las relaciones de las personas en Bolivia, puede llegar a tener alguna diferencia con nuestro Código Civil. No pueden aplicarme la legislación, y en esto vamos a lo que hace rato hablamos, de tiempo y espacio, de espacio, la legislación de Bolivia si yo no soy un ciudadano boliviano o chilena. Puede que, al contrario census, una persona que sea de origen chileno entre al país, se radica y pasa a ser ciudadano,
del Estado argentino, ¿qué ley se le va a aplicar? ¿La chilena o la argentina, estando en suelo argentino? La La Argentina. Argentina. La Argentina. Argentina. Aquí voy con el ejemplo que estoy dando y con esto ya vamos por terminar. Que por más que el Estado chileno, paraguayo, uruguayo, brasilero, boliviano hayan tomado el Pacto San José de Costa Rica que diga que se le debe brindar la salud a toda la población, bueno, ¿cuáles son las condiciones internas del Estado que considera a una persona que ingresa y que no es ciudadano? ¿Cuáles son las condiciones que el Estado argentino determina para que una persona sea ciudadana? ¿Y qué legislación se le aplica? Nosotros no podemos, si el Estado argentino promueve que la salud sea pública, no podemos pretender que Bolivia tenga el mismo sistema de salud. Porque si no estaríamos invadiendo en algún sentido, y lo pongo así entre comillas, ¿no?, la autonomía de un Estado. Estaríamos pasando límites. No significa que los Estados lleguen a acuerdo y después haya como compensaciones sobre esa situación, ¿no? Que también en algún momento se pretendió, se propuso hacer de ese modo el tema de salud, que es lo que hace rato yo traje como a colación con respecto a la normativa, ¿no? Que estamos hablando del tema de jurisdicción y que, no sé si Claudia, qué compañera había relacionado con el derecho internacional. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta, pregunta? Silencio. Bueno. Vamos a dejar la clase de hoy aquí. Nos falta por ver, esto vamos a arrancar el martes con fuentes del derecho. Fuentes del derecho. Ramas del derecho. La clasificación de personas, que es lo que un poquito hemos desarrollado hace ratito, que era entre persona física y jurídica, que ya hicimos como un adelanto. Nos quedan por ver 3 temas más en esta primera unidad. ¿Estamos? Cari, ¿querés agregar algo? No. Vayan avanzando en la lectura, accedan al Power en el aula virtual y vayan anotando. Sí sería importante que comiencen a hacer así un listadito de palabras tipo glosario, ¿sí? De aquellas palabras que al leer los materiales, tanto los Power como la bibliografía que le subimos, no comprenden, no llegan a comprender en profundidad. ¿Qué quiero decir? Hay muchas palabras que uno sabe o entiende cuál es el significado, pero no en el contexto, ¿no?, del derecho. Entonces, vayan marcando cuáles son las palabras que no comprenden en profundidad, les hacen algún tipo de ruido con relación a cuál es su aplicabilidad o aplicación dentro de lo que nosotros estamos viendo, para poder retomar, ¿sí?, para poder trabajar desde ahí. Y bueno, sigan leyendo los materiales y demás, para que el martes podamos
profundizar en alguno de esos conceptos que por allí no hayan, al leer los materiales no hayan quedado claros y podamos recuperarlos y trabajarlos el martes que viene en la clase con el profe, pero también el día miércoles, ¿no? en la clase práctica, que la idea es hacer algún tipo de actividad que nos permita entender la aplicación de, o los ámbitos en donde circula todo esto que el profe les va a explicar en esta clase y en la clase que viene. Gracias, Cari. Emi, ¿querés agregar algo? No, coincido con la Cari, o sea, no, que ellos vayan, ellos evidentemente han leído y que si tienen alguna duda la retomemos. Perfecto. Bueno. Dejo de grabar.